Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, queridos compañeros. Estamos aquí reunidos en la realización del video, en la cual es una condición para el segundo parcial de la materia pedagogía. El grupo tomó la elección del libro Grito Manso del autor Paulo Freire, que es un pedagogo del siglo XX. A continuación, proseguiremos a presentarnos. Mi nombre es Palacio Franco Adrián. Canelo Ángel Andrés. Martínez Acosta Leandro. Soria Leonor. Martínez Acosta Eric. En la elección de este material, el grupo va a desarrollar de manera individual sus acepciones que tiene acerca de lo que se refleja en este material. A continuación proseguiremos a decir frases relevantes en las cuales Paulo Freire se puede ver identificado. Una de las frases: somos seres condicionados pero no determinados. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para producirlas. Quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al aprender. Lucha por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. A continuación podrán disfrutar del desarrollo del análisis del material. Natalia. Buenas tardes, compañero y profesora. A continuación, al margen que dijo mi compañero recién, vamos a hacer el análisis de este libro sobre uno de los últimos que creó este autor, Paulo Freire, el libro Grito Manso. Disculpe. En este libro define al hombre y a la mujer como seres históricos, a que se hacen y se rehacen socialmente. Donde dice que la experiencia social es la última instancia donde se hace el ser humano. Uno de los puntos que insiste este autor en esta parte, en este capítulo, nos dice que son seres históricos, que el ser humano es incompleto, es inacabado, o sea, o inconcluso, lo que llaman. La inconsciencia del ser humano es como que llamamos el ser de la educación, algo así, no específicamente, pero en este sentido es la conciencia del mundo a la que crea como consciente. Eso es la parte en la cual el autor hace hincapié. Bueno, a continuación mi compañero va a seguir explicando y explayándose más sobre este tema. Bien, a continuación de mi compañero, yo voy a dar con la gramática prevalece masculino. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, cuando está en el aula o llevarlo, el ejemplo, a la escuela, en la sala de docente hay mucha profesora, muchas mujeres, digamos, y cae un profesor, y nosotros por ahí tenemos, qué sé yo, la maña de entrar y decir, en vez de decir buenas tardes a todas, decimos buenas tardes a todos. Entonces la gramática siempre prevalece el masculino, el hombre, digamos. Pero la gramática no es tan así. ¿Por qué? Porque a eso nosotros le llamamos ideología, ¿sí? En el otro siguiente título que sigue en el Grito Manso de Freire, que la comprensión implica la posibilidad de la transmisión, que nos quiere decir que nosotros tenemos que ayudar al educando a contribuir la inteligibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros le tenemos que ayudar a los alumnos para que ellos puedan transcribir lo aprendido, ¿sí? Y que el docente en ese caso no diga en el aula o al frente de todos los chicos, ya sea en el momento de práctica o la teoría, no diga un discurso incomprensible y que después diga no, que se la aguanten, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer un discurso que sea comprensible y que vaya de acuerdo a las normas que nosotros trabajamos, ¿sí? El otro título también que me tocó desarrollar, que dice el autor, que es no al simplismo y sí a la simplicidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que el docente no tiene que caer al simplismo,
Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocultando la verdad con eso, ¿sí? Tenemos que ir a la simplicidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que el alumno aprenda de tal manera que le sea simple, ¿sí? Que le sea simple y no caer al simplismo, porque ahí nosotros estaríamos ocultando la verdad o el contenido que nosotros teníamos que darle al chico, ¿sí? Y en la ética y estética, esto nos quiere nosotros decir que nosotros de por sí ya al ser docente ya tenemos que mantener una ética tanto dentro como fuera del curso, ¿sí? O dentro como fuera de la escuela. Nosotros tenemos que ser estéticamente todos los días y éticamente, éticamente tenemos que ser todos los días trabajar frente de los alumnos jóvenes, tenemos que tener una ética que nosotros nos identifique tanto dentro como fuera de la escuela. Y tenemos la fatalidad como ideología, que aquí en este caso el autor él nos comunica o nos dice que en un párrafo de Grito Manso nos dice que él está cansado, dice ya de escuchar, por ejemplo en Brasil, que dice mueren más de 30 millones de chicos jóvenes por hambre, ¿sí? Entonces, y que dicen que ¿qué le vamos a hacer? Ya es una costumbre. Entonces, y él trata al fatalismo, él dice que fatalismo no es hambre, no es desempleo, que en Argentina y en Brasil eso no es fatalismo. Entonces, eso, él quiere decir con eso que por ahí nosotros muchas veces lo tomamos como común, como cosas que día a día pasan, que ya es común y no es tan así, porque al no ser así no pasa a ser fatalismo. Eso es lo que yo aporto en este video y mi compañero seguirá. Compañero, lamentablemente la jornada escolar entra en la rutina cotidiana. No se lo piensa simplemente, se lo vive. Como profesores, como profesoras, tenemos la obligación de conocer, de debatir, de analizar estas cosas. Hemos visto hasta aquí que no hay situación educativa sin la figura del profesor, sin la figura del alumno, que se encuentran en cierto espacio a lo largo de cierto tiempo docente. Pero hay algo más que es esencial a la situación educativa, y ese algo más son los contenidos curriculares, con los elementos programáticos de la escuela que como profesor tengo la obligación de enseñar y que los alumnos tienen la obligación de aprender. En teoría del conocimiento se llaman objetivos cognoscibles. Estos objetivos que los jóvenes que se forman para ser educandos deben conocer. Creo que incluso en la práctica de la evaluación popular, el pueblo tiene que, a dominar el lenguaje académico. Digo, porque hay educadores populares. Hay que investigar a la academia, esto es ponerse al servicio del pueblo. El pueblo tiene derecho a saber, necesita saber que los contenidos escolares se llaman objetivos cognoscibles, es decir, objetivos que pueden ser conocidos. Los objetivos cognoscibles son percibidos mediante el ejercicio de la curiosidad. De allí que nosotros como profesores debemos tener en relación a preservar la curiosidad de los niños. Por ejemplo, ¿cuántas veces habrán observado en su casa de amigo, al papá y a la mamá conversar? En esas conversaciones viene el hijo, la mamá y el papá estaban conversando con un vecino y viene un hijo de 3 o 4 años, viene corriendo con una pregunta y el papá le dice, calladito, ¿no ves que estoy hablando con otra persona? ¿Cómo venís con esa pavada? Freire dice, a mí no me gusta crear sentimientos de culpa, pero esta conducta es absurda.
es un comportamiento castrador. Una de las cosas más importantes que tenemos es la curiosidad. Sin la curiosidad no tendríamos la posibilidad de ser papás o mamás. Todo tiempo educativo es tiempo de pregunta y de respuesta. Otro ejemplo que dice Freire: una tarde hace muchos años en Recife, el rector de la universidad vino a nuestra casa para conversar sobre el problema de la universidad. Estábamos en la terraza cuando de repente uno de mis hijos, que tenía 4 o 5 años, vino a preguntar algo. Paré la conversación, escuché al niño, le contesté y después le dije: mira, tu papá está conversando con un amigo que también tiene preguntas que hacer. Por eso, si tenés otras preguntas para hacer, te sugiero que preguntes después. Así tu papá puede seguir conversando. Por eso es preciso defender a los niños, pero también decirles que hay momentos para preguntar. En lo que se refiere a la ética, definimos asumir los límites de la libertad. Sin límites no hay libertad, como tampoco hay autoridad. Prosiguiendo con el desarrollo del libro El Grito Manso, Paulo Freire nos dice que la politicidad es inherente a la práctica educativa. Esto significa que, como profesor, debo tener bien en claro mis opciones políticas, mis sueños. Esto revela dos características en cuanto a las prácticas educativas, que la ética y la estética van de la mano. Recuperando, como decía anteriormente mi compañero, decimos que en la práctica educativa no hay práctica educativa sin sujetos, sin sujeto educador y sin sujeto educando por otro lado. Estas prácticas educativas se ven forjadas de experiencias. Él llama un término de experiencia neciológica, que no son más que la práctica de los procesos de producción del conocimiento en sí, es la iniciación del conocimiento, del conocer. En sí, él dice que nosotros tenemos una responsabilidad, que es no de la de moldar al alumno, sino de darle sentido, que él participe como sujeto activo de las diferentes prácticas, situaciones educativas. Él prosigue con el desarrollo y cuenta que en un posterior libro que él está por publicar, destaca 3 máximas de acción, 3 máximas que se ven en la cotidianidad del docente. Una de ellas nos dice que el cambio que el docente tiene que pensar que el cambio es difícil, pero es posible. Nosotros no podemos ser profesores si no tenemos bien en claro que nuestras creencias, convertirlas en convicciones, es decir, que sí se puede, que todos podemos. Otra máxima de acción nos dice que es necesario aprender a escuchar. Hay quienes dicen o piensan que hablando se aprende a hablar, y no, es escuchando que además tenemos que escuchar para aprender a hablar. Otra máxima de acción que él máxima de acción le denomina es enseñar a transferir los contenidos. No de la manera de los contenidos de la cabeza del profesor a la cabeza del alumno, sino que el alumno por sí despertarle la curiosidad, y él pone mucho énfasis en la curiosidad del alumno, que sea capaz de ir por sí solo en un camino donde pueda llegar a esa conclusión o a una definición propia
de una materia. Ya llegando a la finalización de esta parte del libro, nos dice que cada uno es su proceso y no un destino. Y el proceso, ese proceso que pasamos en el trayecto desde que empezamos la educación hasta que terminamos, porque nunca terminamos de educarnos, siempre hay algo más para tomarla como un proceso y no como un destino. Proceso en el cual nosotros vamos a identificar que tenemos que, por un lado, aceptar el protagonismo del otro. Aceptar que hay cosas que yo no puedo hacer, que hay cosas que otros van a hacer mejor que yo. Y también tener en cuenta el respetar los derechos del otro. Es muy esencial respetar los derechos porque un profesor se vería muy de bajar a faltar el respeto a un alumno. Sería muy de tinte, no de una mirada muy apreciada. Llegando al culmine de este análisis, con mis compañeros llegamos a conclusiones en las cuales les voy a transmitir. Acá en este libro, si bien podemos apreciar que algunas apreciaciones que hace el autor pueden apreciarse como algo ideal, como algo que está escrito y se va a dar así. Pero si bien no es así, hay cosas que en la realidad no suceden. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar las cosas que nos van a servir como base para nuestro deber, que nos van a llenar de conocimiento, no tan solo en los contenidos propios de cada materia, sino de conocimientos con respecto al alumno, que nosotros tenemos que estar no pendiente del alumno, pero sí tener una mirada con respecto a cómo va su trayecto en la educación probablemente. Como bien también destacábamos en el caso del cambio, que muchas personas en el mundo han sido capaces de aportar su granito de arena para cambiar el mundo, que muchas veces no han recibido un visto bueno. En este sentido, Paulo Freire dice una frase en la cual él transmite: si hemos sido capaces de cambiar el mundo natural que no hicimos, que ya estaba hecho, si mediante nuestra intervención hemos sido capaces de agregar algo que no existía, y él se pregunta ahí, ¿cómo no vamos a ser capaces de cambiar el mundo que sí hicimos, el mundo de cultura, de política, de la explotación y de las clases sociales? En sí, eso es nuestro humilde y sencillo trabajo. Espero que lo hayan disfrutado y desde ya muchas gracias por su atención. Prosiguiendo con el desarrollo del libro El Grito Manso, Paulo Freire nos dice que la politicidad es inherente a la práctica educativa. Esto significa que como profesor debo tener bien en claro mis opciones políticas, mis sueños. Esto revela dos características en cuanto a las prácticas educativas, que la ética y la estética van de la mano. Recuperando, como decía anteriormente mi compañero, decimos que en la práctica educativa no hay práctica educativa sin sujetos, sin sujeto educador y sin sujeto educando por otro lado. Estas prácticas educativas se ven forjadas de experiencias. Él llama un término de experiencias neciológicas, que no son más que la práctica de los procesos de producción del conocimiento en sí.
es la iniciación del conocimiento, del conocer. En sí, él dice que nosotros tenemos una responsabilidad, que es no de la de moldar al alumno, sino de darle sentido, que él participe como sujeto activo de las diferentes prácticas, situaciones educativas. Él prosigue con el desarrollo y cuenta que en un posterior libro que él está por publicar, destaca tres máximas de acción, tres máximas que se ven en la cotidianidad del docente. Una de ellas nos dice que el cambio, que el docente tiene que pensar que el cambio es difícil, pero es posible. Nosotros no podemos ser profesores si no tenemos bien en claro que nuestras creencias, convertirlas en convicciones, es decir, que sí se puede, que todos podemos. Otra máxima de acción nos dice que es necesario aprender a escuchar. Hay quienes dicen o piensan que hablando se aprende a hablar, y no, es escuchando que además tenemos que escuchar para aprender a hablar. Otra máxima de acción que él le denomina es enseñar a transferir los contenidos, no de la manera de los contenidos de la cabeza del profesor a la cabeza del alumno, sino que el alumno por sí despertarle la curiosidad, y él pone mucho énfasis en la curiosidad del alumno, que sea capaz de ir por sí solo en un camino donde pueda llegar a esa conclusión o a una definición propia de una materia. Ya llegando a la finalización de esta parte del libro, nos dice que cada uno es un proceso y no un destino, y el proceso, ese proceso que pasamos en el trayecto desde que empezamos la educación hasta que terminamos, porque nunca terminamos de educarnos, siempre hay algo más para tomarla como un proceso y no como un destino. Proceso en el cual nosotros vamos a identificar que tenemos que, por un lado, aceptar el protagonismo del otro, aceptar que hay cosas que yo no puedo hacer, que hay cosas que otros van a hacer mejor que yo, y también tener en cuenta el respetar los derechos de otros. Es muy esencial respetar los derechos, porque un profesor se vería muy de bajar a faltar el respeto a un alumno, sería muy de tinte, no de una mirada muy apreciada. Llegando al culmine de este análisis, con mis compañeros llegamos a conclusiones en las cuales les voy a transmitir. Acá en este libro, si bien podemos apreciar que algunas apreciaciones que hace el autor pueden apreciarse como algo ideal, como algo que está escrito y se va a dar así, pero si bien no es así, hay cosas que en la realidad no suceden. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar las cosas que nos van a servir como base para nuestro deber, que nos van a llenar de conocimiento, no tan solo en los contenidos propios de cada materia, sino de conocimientos con respecto al alumno, que nosotros tenemos que estar no pendiente del alumno, pero sí tener una mirada con respecto a cómo va su trayecto en la educación probablemente.
Como bien también destacábamos en el caso del cambio, que muchas personas en el mundo han sido capaces de aportar su granito de arena para cambiar el mundo, que muchas veces no han recibido un visto bueno. En este sentido, Paulo Freire dice una frase en la cual él transmite: si hemos sido capaces de cambiar el mundo natural que no hicimos, que ya estaba hecho, si mediante nuestra intervención hemos sido capaces de agregar algo que no existía, y él se pregunta ahí, ¿cómo no vamos a ser capaces de cambiar el mundo que sí hicimos, el mundo de cultura, de política, de la explotación y de las clases sociales? En sí, eso es nuestro humilde y sencillo trabajo. Espero que lo hayan disfrutado y desde ya muchas gracias por su atención.